Buenas tardes, señoras, señores ministros. Hoy acudo ante ustedes en mi carácter de diputada federal ante la preocupación de que la Asamblea Legislativa está tomándose atribuciones que no le corresponden, reformando diversos artículos del Código Penal y de la Ley de Salud, ambos del Distrito Federal, y contraviniendo diversas disposiciones de la Constitución al invadir categóricamente las facultades del Legislativo Federal. De una interpretación sistemática de nuestra Carta Magna se desprende que la facultad legislativa para establecer tipos penales tiene importantes restricciones. Dicho en otras palabras, el legislador local carece de la facultad de desproteger penalmente el derecho fundamental a la vida. La reforma en comento contraviene lo dispuesto en el artículo 73, fracción 16ª, en relación con el 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que al definir embarazo se hace en detrimento de las facultades de la Federación, además de que carece de fundamentación y motivación. De acuerdo a diversos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a lo sostenido por diversos constitucionalistas mexicanos, el artículo 4 de la Carta Magna protege y concede diversos derechos fundamentales que deben ser observados y respetados por todas las autoridades en sus diversos ámbitos de competencia, siendo uno de ellos el derecho a la salud. La fracción 16ª del artículo 73 establece puntualmente la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materias tales como nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. Y dentro de este mismo precepto se señalan especificaciones respecto a la regulación en materia de salud. Por lo tanto, resulta a todas luces una invasión de competencias lo realizado por la Asamblea del Distrito Federal. Resulta además evidente que las políticas en materia de salud son delegadas por la propia Constitución al Consejo de Salubridad General, quien depende directamente del Presidente de la República, siendo pues dichos entes los facultados para dictar medidas y lineamientos específicos en cada tema de salud nacional, por conducto siempre de la Secretaría de Salud, que al ser una materia de importancia nacional, su reglamentación se encuentra reservada a los poderes federales, no así a los poderes locales. Dentro del derecho a la vida, de protección constitucional, como ha sido reconocido por esta Corte, existen diversos conceptos y definiciones que deben ser determinados por los sujetos facultados para ello, pues se trata de temas que, como ya se ha dicho aquí, requieren para su definición de estudios de investigación y no pueden incluirse en un cuerpo normativo si no antes se cuenta con el sustento científico para tales conceptos. La Ley General de Salud es el cuerpo normativo que tiene por objeto establecer las medidas para preservar la salud, y en su artículo 7 establece que la coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud. Y en la fracción primera de dicho numeral se señala que le corresponde a esta establecer y conducir la política nacional en materia de salud, en los términos de las leyes aplicables y de conformidad por lo dispuesto por el Ejecutivo Federal. Ha quedado de manifiesto que la facultad de legislar en materia de salud es competencia exclusiva del Congreso de la Unión. Por tanto, los actos legislativos realizados por la Asamblea Legislativa y promulgados por el jefe de gobierno resultan notoriamente inconstitucionales. La reforma al artículo 144 infiere en los artículos 145, 146 y 147 del Código Penal para el Distrito Federal, así como en el tercer párrafo que se adiciona al artículo 16 bis 6 y 16 bis 8 de la Ley de Salud del Distrito Federal, ya que el primer párrafo del artículo 116 bis 6 refiere a los casos de interrupción de embarazo establecidos en la ley penal local, por lo que sostengo que las autoridades del Distrito Federal se arrogaron facultades con las que no contaban para legislar sobre una materia exclusiva del Congreso de la Unión.
Si bien es cierto que las entidades federativas cuentan con facultades para autodeterminarse y autoorganizarse, no pueden invadir la esfera de competencia del Legislativo Federal. Peor aún, el Distrito Federal, que al ser una entidad sui generis, no se considera formalmente un Estado libre y soberano, como los 31 restantes, sino únicamente sede de los poderes federales, como lo marca el artículo 44 de la Constitución, y solo puede legislar en lo que expresamente le establece la Constitución. Por lo tanto, sus facultades se encuentran restringidas. Es evidente que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no tuvo facultades para poder definir al fenómeno reproductivo conocido como embarazo, pues este es un concepto de salubridad general. No obstante lo anterior, el Ejecutivo local puede participar en el ámbito de su competencia en el desarrollo de los sistemas de salud, en los términos de los acuerdos que en coordinación suscriba con la Secretaría de Salud. Ahora bien, para poder establecer la definición del concepto de embarazo, como el que equivocadamente realiza la Asamblea Legislativa, es necesario forzosamente contar con un proceso de investigación científica que pueda avalar dicha definición, lo que en la especie no ocurrió. Pues como se puede apreciar del dictamen presentado a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, de Salud y de Asistencia Social y de Equidad de Género, de la Asamblea Legislativa de la Cuarta Legislatura del Distrito Federal, no se expone de manera alguna cómo los diputados locales llegaron al concepto de embarazo, situación que de cualquier manera no era de su competencia, por estar regulado dicho término en la legislación federal. Además, quiero señalar que no se trata de un caso aislado, que este mismo cuerpo colegiado ha llegado diversos recursos respecto de la ley para la protección de la salud de los no fumadores, donde en una de las preocupaciones es que invade facultades la Asamblea Legislativa y el jefe de gobierno de esta ley al legislar en materia de salud pública. En ese sentido es claro que el criterio que hoy se tome sobre el asunto que nos compete será determinante para otros asuntos y que por lo tanto tienen que ser declarados inconstitucionales. Todas las razones anteriores nos llevan a concluir que los actos legislativos que reforman el párrafo segundo del artículo 144 del Código Penal para el Distrito Federal no se ciñó a lo establecido por la Constitución General en el artículo 73, fracción 16ª, y por ende deberá ser declarado inconstitucional por este máximo tribunal. Al igual que los artículos 146, 145, 147 del Código Penal y el tercer párrafo que se adiciona al artículo 16 bis 6 y al artículo 16 bis 8 de la Ley de Salud del Distrito Federal. Confío en que esta Corte será cuidadosa al resolver el tópico en comento, puesto que, como ya lo dije, no se trata de la simple legalización de actos que atentan contra los derechos fundamentales, sino porque sentaría un grave precedente de la invasión de esferas competenciales del Congreso de la Unión. Además, dicho precedente pudiera detonar en las legislaturas del resto del país actitudes que pusieran en peligro la soberanía competencial del legislativo o bien de algún otro poder. La labor que tiene este honorable pleno no es fácil. Sin embargo, tengo claro que ninguna ley puede estar sobre la Constitución y que garantizar los derechos fundamentales es siempre menester de este cuerpo colegiado. Nuestro país requiere del compromiso real de todos los servidores públicos, siempre a favor del bien común y salvaguardando todos los derechos. Muchas gracias.